Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar especialistas y de preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana desde las 7. Bueno, estamos a 19 minutos de las 8 de la mañana, en este día lunes 31 de enero, con pronóstico de buen tiempo, en el sentido de que habrá solcito, uno espera que así sea, si estamos en pleno verano. Habrá temperaturas muy altas nuevamente hacia el interior, en la ciudad de Los Ángeles, 30 grados es la máxima anunciada. Para la zona costera tendremos también una temperatura bastante alta de 23 grados. Y nos ocupa y nos preocupa muchísimo lo que está pasando con el COVID-19. Fíjate que conversábamos acá con el equipo, nosotros somos 4 personas las que estamos aquí en buena costumbre. Y ¿conoces a alguien que esté con COVID? Conversaba con Daniel, me decían, de mi círculo más cercano no, el segundo anillo. Daniel habla en código presidencial. El segundo anillo sí está con COVID. Y yo le decía que había estado en una actividad el día martes. ¿Ya? Y resulta que efectivamente es una de las personas que estaba en esa actividad, resultó también positivo. Pero yo no estuve con ella, era afortunadamente, así que no te hay problema, yo no soy. Entonces está todo muy preocupante. Yo creo que la estadística que publicó La Tercera, que dice 1 de cada 90 chilenos está enfermo de COVID, también es bastante aterradora, sobre todo cuando uno le pone cifras a las estadísticas, son concretas. Entonces estamos nosotros con el doctor Juan Godoy, quien es médico de la Unidad de Medicina Preventiva de la Clínica Andes Salud de Concepción, que nos va a conversar, entre otras cosas, de algunas particularidades de esta cepa tan contagiosa, que es la Omicron. Doctor Juan Godoy, muy buenos días. Gracias por estar con buena costumbre. Hola, buenos días. Aquí estamos igual preocupados por esta famosa cepa. Hay algunas particularidades, doctor. Yo probablemente lo voy a complicar con una pregunta que le quiero hacer a propósito de algo que estábamos conversando con María José Benavente, porque la semana pasada salió una estadística, una información más bien de la Seremi de Salud del Biobío, en virtud de la cual se establecía que la cepa dominante en el Biobío seguía siendo Delta, no Omicron. Entonces, ¿cómo se explica que haya esta alza tan importante de contagios, siendo que la Omicron todavía no es la que está predominando? Claro, lo que pasa es que este tema de las variantes, ¿cierto? Son en el fondo el mismo coronavirus, pero con distintas características evolutivas, es decir, en el tiempo los virus van mutando debido a las mismas resistencias que presta el ser humano, ¿ya? Entonces hay que entender que los virus, por ejemplo, tienen un tiempo. La Delta debe haber tenido un tiempo, ¿cierto?, de moda, por decirlo así, epidemiológicamente importante, y después empieza a aparecer esta variante Omicron, que por las características que tiene es mucho más fácil de contagio. Entonces, claro, hasta cierta semana debe haber sido preponderante la Delta, y después seguramente aparecer la Omicron como por sobre el resto de las otras variantes, porque hay otras también. Pero si es así, si es que la Omicron todavía no es la predominante, uno podría esperar que los contagios aumentasen todavía más, en circunstancias que es esta variante la que es más fácil de propagar. Lamentablemente sí, o sea, por las características clínicas que son distintas a las otras variantes, esta variante puede ir aumentando en el transcurso del tiempo. Doctor Juan Godoy, de la Unidad de Medicina Preventiva de la Clínica Andes Salud de Concepción, ¿y qué particularidades en cuanto a la sintomatología tiene esta perversa Omicron? Las características distintas al resto de los tipos de coronavirus es que es muy similar al resfriado común, a la rinofaringitis. Sí, ya no encontramos la pérdida de olfato, la pérdida de gusto, encontramos una sintomatología más bien de tipo romadizo, ¿cierto? Coriza, rinorrea.
en forma aguda de poquitos días, fiebre al principio leve, no alta, un poco de dolor muscular, tos seca. Entonces ya empezamos a encontrarlo muy similar al rinovirus, digamos, al virus del resfrío. Doctor Juan Godoy, María José por acá no lo había saludado. Muy buenos días. Hola María José, buenos días. Existen datos del comportamiento de la variante Omicron en diversos países y señalan que a pesar de que se sabe poco de esta variante, ¿verdad?, que los países llegan a un pic pero luego rápidamente comienzan a bajar, como lo que ha sucedido más o menos en Argentina, en Reino Unido, que llegan a un pic importante, pero esto después ya comienza a declinar en no más de 3 semanas o un mes. ¿Esto podría pasar en nuestro país? Eventualmente sí, porque como ya estamos en una cultura de la prevención de este tema, ya bueno, también depende de nuestras autoridades, ¿cierto? Y depende de la gente. O sea, depende de las dos partes. Que se adquiera primero que todo, la costumbre de lavarse las manos, usar la mascarilla, de todas las medidas higiénicas que corresponden, ¿cierto? De la distancia, de la no acumulación de público en lugares cerrados, ¿cierto? De ventilar las casas, de no estar en contacto con gente que está enferma, de usar alcohol gel, ¿cierto? Etcétera. Y por otro lado, de vacunarse, porque también la vacuna tiene la característica de darnos las defensas frente a la enfermedad. Y en cuanto al tema de la vacunación, ¿esto ha resultado exitoso efectivamente para que exista menos ocupación de camas, por ejemplo, en recintos UCI, que son recintos que atienden a pacientes de mayor gravedad? Sí, pero lamentablemente sigue habiendo gente sin vacunar y las personas que están más graves en las unidades de pacientes críticos son precisamente las personas que no han tenido la dosis completa o las personas que están inmunodeprimidos. O sea, seguimos en la misma situación que hace mucho tiempo. O sea, en relación a la segunda ola, por ejemplo, ¿existe la misma ocupación de estos recintos de pacientes más graves que en esta tercera ola que estamos viviendo actualmente? No, aún no hemos llegado a esa situación. Todavía no estamos a ese nivel, digamos. ¿Sabes, doctor? Estaba mirando yo acá que nosotros, y me costó encontrar la información porque uno se le tiende a olvidar, nosotros estamos en fase 3. Sí. Claro. Sí. Estamos en fase 3 de preparación, o el paso 3, lo que significa que hay una amplitud bastante grande de reuniones en casas particulares, que es donde ocurre la mayor cantidad de contagios. Porque ahí, teóricamente, la gente que va a una casa es gente que se siente más en confianza y se produce esta reacción. Ahí, ¿tú estás vacunado? Sí, yo también. ¿Estamos todos vacunados? Sí. Ya, entonces, saquémonos la mascarilla. Y eso pasa Bueno, y resulta que las reuniones en casas particulares es de un máximo de 10 personas y puede ser de hasta 25 personas si todos tienen pase de movilidad. Pero uno se pregunta, dada la enorme cantidad de contagios que hay y la incapacidad que ha sido reconocida incluso por las propias autoridades de hacerle seguimiento a los contagios, porque incluso no hay suficientes test para poder satisfacer toda la demanda que hay de personas que quieren saber si es que están o no contagiadas, ¿por qué no se avanza a la fase de transición en donde todavía hay libertad? Es clave todavía la tenencia del pase de movilidad, pero se disminuye drásticamente la cantidad de personas que pueden estar en residencias particulares. Un máximo de 5 personas y un máximo de 10 si todas tienen pase de movilidad. Y uno está asistiendo a una comunicación de riesgo de la autoridad que es tan confusa porque llaman a prevenir, dicen no, sabes que en realidad es mejor no salir, es mejor no juntarse con personas, es mejor no ir a es mejor esto otro, preferimos esto otro. Pero si hay formas
de fiscalizar de mejor manera, ¿por qué no se están utilizando? O ya el asunto de las fases perdió fuerza definitivamente en la sociedad, ya da lo mismo en qué fase estemos. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes en la comunidad médica, doctor Juan Godoy? Mire, lo segundo que dice usted es muy importante. O sea, yo creo que la gente como que le perdió el miedo a la situación, al tema. Y la verdad que el tema de las fases, como dice usted, como que yo ya perdió el sentido de prevención, etcétera. Ahora da como lo mismo si hay 5, 25 o 40 personas en un lugar. Sabes que el sábado y domingo se hizo una feria en San Pedro, por ejemplo, la feria costumbrista medieval o algo así. ¿Ya? Y la verdad que era una cuestión pero caótica, o sea, la cantidad de gente, claro, en un lugar abierto, pero entre comillas abierto, porque había en carpa, había como una cosa así bastante numerosa en un lugar más menos abierto, porque tampoco era tan abierto, habían lugares cerrados ahí. Entonces la distancia que tú veías de la gente haciendo cola, entonces ya como que la gente no le tiene mucho sentido de respeto, y tampoco la autoridad creo que está muy encima de la situación. Yo siento que por motivos quizás de agotamiento. No, yo creo que es por el tema del cambio de gobierno. Mira. O sea, hay un sentido de que siento que las autoridades están preocupándose más bien de dejar listas las cosas para entregarle al próximo gobierno. Y bueno, o sea, y veremos qué hace el otro gobierno. O sea, digo yo, digo yo, porque la verdad que parece que fuera así la cosa. Y por lo que yo he conversado con personas conocidas de los servicios públicos, que ellos están más preocupados de eso que de fiscalizar y controlar. ¿Y qué es lo que siente un médico, en este caso usted, doctor Juan Godoy, cuando asiste o pasa por ahí y ve este tipo de aglomeraciones? Dice, uy, el coronavirus de andar de fiesta y está saltando en una pata. Sí, se siente un poco de ¿impotencia? Tristeza, ¿sabes tú? Tristeza porque también sabes tú que de todo ese grupo humano alguna persona va a ser enferma, va a estar enferma y puede que caiga grave, puede que muera. Una unidad crítica. Sí, no hablemos de Omicron, hablemos de cualquier otro tipo de coronavirus. Entonces es triste ver que hay gente que los quiere pasar bien, ¿cierto? Que quiere estar bien en un lugar, que quiere estar con su gente, con sus hijos, etcétera. Y de repente, no sé, pues, imagínate, a los 5 días empieza con problemas y después en una unidad de paciente crítico. Doctor Juan Godoy, médico de la Unidad de Medicina Preventiva de la Clínica Andes Salud de Concepción. En su experiencia, doctor Juan Godoy, para terminar con un mensaje que le sirva a la audiencia de buena costumbre, ¿cuándo, frente a qué síntoma, es conveniente que yo haga el esfuerzo por hacerme un test, una prueba de antígeno, un PCR? Porque resulta que también en este minuto la prueba está escasa, entonces uno también tiene que hacer fila y también se expone porque hay larga espera. Entonces, frente a qué síntoma es conveniente decir, ya, yo voy a hacer el esfuerzo, voy a ir a buscar un lugar donde me hagan el test y voy a hacer la fila y voy a esperar. Mira, a esta altura creo que cualquier síntoma respiratorio, ¿ya? Es índice para hacerlo. Okay. ¿Ya? Rinorrea, decaimiento, incluso síntomas no respiratorios como la diarrea, como el dolor de cuerpo, ¿cierto? Como el decaimiento, como la fiebre, hay que hacerlo. O sea, sin necesidad de que haya algún síntoma respiratorio, sino que algún síntoma más bien general. Nos quedó súper Pero claro. por otro lado, sí, por otro lado, creo que también el instinto de uno también lo debe guiar, como consejo así, más que de médico, de ser humano, en que si tú estuviste expuesto en una situación social grande, estuviste, no sé, pues en una iglesia, en un lugar donde había mucha gente,
y crees que es necesario, hazlo, porque la verdad que recordemos que hay gente que se le olvida esta cuestión, pero resulta que el coronavirus, pues, mucha gente ha sido asintomático. Yo he tenido pacientes que, fíjate que han salido negativos, o sea, sin síntomas, sin ningún síntoma, y por un tema de, justamente, de examen preventivo, han salido positivos y han pasado toda la enfermedad. Sí, andan contagiando como locos. Claro, y sin ningún síntoma, o sea, entre que entran el coronavirus y salen el coronavirus, cero síntomas, cero enfermedad. Mira. Y bueno, por eso hay que seguir el instinto, digamos. ¿Es verdad, doctor, que cuando uno es asintomático, la carga viral es más baja? Es decir, que la posibilidad de contagiar es un poquito menos que quizás estando con síntomas así tan activamente. Mira, no sé si posibilidad de contagiar sea más baja que un sintomático, ¿eh? Porque este virus, a diferencia de otros, es medio complicado en eso, en su comportamiento. Pero eso sí, es verdad que la carga viral en el cuerpo, ¿cierto? Si hay, por decirte, 100.000 virus, van a haber mucho menos síntomas si hay 1.000.000 de virus. Y eso también se aplica, ojo, que eso se aplica a todos los virus, no necesariamente al COVID. La carga viral, de hecho todos en el cuerpo tenemos virus de distinto tipo, pero la carga viral es baja, entonces no necesitamos tener síntomas. No estamos enfermos por eso, si somos portadores, pero no estamos enfermos. Entonces, lo mismo pasa con el COVID. Ok. Ya, doctor, ha sido una conversación súper clarificadora. Doctor Juan Godoy, médico de la Unidad de Medicina Preventiva del Clínica Andes Salud de Concepción. Gracias por estar con nosotros esta mañana y que sea una buena semana. No, muchas gracias a ustedes por permitir dar algunas palabras para que la gente escuche, que más allá que los números, es importante que se informen de las páginas del Ministerio de Salud, que adopten las medidas preventivas, que se vacunen y que estén siempre atentos a las cosas que están sucediendo y no reunirse mucha gente, querido oyente. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Buena Listo, semana. gracias a ustedes. Chao, chao. 2 minutos faltan para las 8 de la mañana.